Hola amigos, ¿cómo están todos? Es un gusto volver a esta transmisión para estudiar hoy una vez más un capítulo de ese hermoso libro, Eventos de los Últimos Días. Tenemos encontrado acá muchas respuestas para preguntas que la gente está haciendo acerca de los significados de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Esta pandemia realmente es el fin del mundo, es una señal de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esto, al final de todo, significa? ¿Cuál es el significado? Cuando estudiamos la palabra de Dios en combinación con las enseñanzas de Elena G. White, encontramos las respuestas correctas, seguras, que nos permiten saber verdaderamente lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y queremos decir que tenemos un equipo lista para contestar sus preguntas, para orar por ustedes, para orar por sus pedidos y orar por las personas por quien ustedes están pidiendo oración. Así que envíe su pregunta, su pedido de oración, su participación. Estamos contentos por tener su presencia y su participación. También le invitamos a compartir con sus amigos nuestro link para que puedan acompañarnos y acompañar nuestra transmisión. Y ahora, antes de empezarmos el estudio de hoy, que estaremos estudiando el capítulo 5, la vida devocional del remanente, quiero invitar a nuestros amigos que bajemos el rostro y oramos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, gracias Padre por esta nueva oportunidad de hablarnos y estudiarmos un tema tan importante como este tema de los eventos de los últimos días. Danos comprensión, Padre, de todo lo que está ocurriendo. Danos también tu protección y bendice a nuestros amigos que están junto con nosotros. Así oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ingresar directo al capítulo 5, la vida devocional del remanente. Y empezamos con este párrafo inicial. En esta época, dice Ellen White, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como de la Juan el Bautista. Dios todavía necesita hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Ahora, con el fin de dar un mensaje como que él dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perder de vista al yo. Mira qué desafío grandioso encontramos acá. Dios nos ha llamado para cumplir un papel, un rol, un propósito, que es predicar este mensaje exactamente como Juan el Bautista predicó antes que Jesús pudiera venir en su primera venida. Ahora Dios nos está llamando para predicar un mensaje antes de su segunda venida también. Y de la misma forma como el poder que tuvo Juan lo necesitamos nosotros. Porém, necesitamos tener no solo el privilegio de predicar el mensaje, mas también la misma experiencia espiritual que Juan tuvo. Y esa es la pregunta. ¿Tenemos nosotros una experiencia espiritual profunda con Dios para sermos sus instrumentos en ese tiempo? Es una pregunta para nuestra comprensión y para nuestra reflexión. Muy bien, la vida devocional involucra la comunión con Dios, pues ella ennoblecerá el carácter de la vida. Los hombres verán cómo lo notaron los primeros discípulos, que hemos estado con Jesús. Esa es una declaración que me hace pensar mucho, ¿no? Porque las personas van a notar, van a percibir que nosotros estuvimos con Jesús. No hay cómo decir, yo estuve con Jesús, mas no demostrar esto en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros contactos, en nuestra familia, en el trabajo, con los que están más cerca de nosotros. Hemos de vivir una vida que sea
de oración silenciosa y de fervoroso trabajo. No podemos mirar solo una de las dos cosas. Tenemos que mezclar nuestra dedicación a la oración, a la consagración, a la comunión con Dios y también al fervoroso trabajo. Sigue ella diciendo, oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración serán la tarea de la vida de ustedes. Oración y esfuerzo. Oración y trabajo, trabajo y oración. Mira qué cosa interesante esto. Deben orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios. Y trabajar como si el deber fuera todo de ustedes. Qué cosa interesante. No se puede solamente dedicar nuestro tiempo a la orar, orar y orar. Claro, por supuesto, la oración es muy importante, mas hay que mezclar oración y trabajo, trabajo y oración. Sigue ella diciendo, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Sin oración no estamos seguros, no estamos. Sigue, el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Me encanté con esta cita. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de orar. Por tanto, tenemos que hacer una sabia, una bien balanzada mezcla entre trabajo y oración. Oración y trabajo. Así es porque les invitamos a hacer las dos cosas, a enviar sus pedidos de oración, a participar, más también a enviar este link a sus compañeros, a compartir a gente de su familia, a sus amigos, y así estamos vigilando, velando y también haciendo nuestra parte. Sería bueno, dice Ellen de White, que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Ellen de White sabía que por la contemplación somos nosotros transformados. Así que ella nos invita, nos desafía a tomar tiempo para mirar a la vida de Jesús. Escribe, debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente las finales. Es una invitación para que en nuestra vida devocional tengamos comprensión clara de que debemos primero orar y entonces hacer el trabajo que si lo piden nosotros y entonces también practicar la meditación. La única defensa, escribe ella, contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Debemos buscar a Jesucristo para que habite, para que more, para que viva en nuestro corazón. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Qué cosa, qué declaración. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir a los efectos. ¿Estamos nosotros vitalmente conectados con Dios? Participar de esta transmisión es una manera de conectarse con Dios. Orar por sí mismo, por sus amigos, es una manera. Compartir este link para que las personas tengan la comprensión de todo lo que está ocurriendo, también es una forma, ¿no? Avanzamos diciendo, Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Jesús debe estar en el centro de nuestra vida, de nuestra meditación y también de nuestra conversación. Seguimos, para no olvidarnos, destacando la vida devocional del remanente, ¿no? Entonces estamos estudiando la importancia de la oración, de la comunión con Dios, del trabajo, del esfuerzo, de tener Cristo en nuestro corazón. Y ahora, ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra.
debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre o mujer permanecerá convertido. Y ahora, entonces, añadiendo a la comunión con Dios, a tener Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, viene la recomendación para que la palabra de Dios tenga un lugar especial en nuestra vida. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Aférrense firmemente al testimonio vivo de la verdad, dice Elena. Tengan fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido siempre y será nuestra roca, la roca de los siglos. Así que nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Debemos cada día separar tiempo para estudiar su palabra, porque en esta palabra vamos a encontrar fuerza, el alimento para nuestra vida. Acerca aún más de la palabra de Dios, más destacando un punto de la palabra, que son los 3 mensajes angélicos, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Elena de White nos dice: estos mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Qué cosa interesante, la comprensión de Dios como creador, de Dios como juez. Como juez es un áncora para nosotros. La invitación de Dios para que salgamos de Babilonia, la invitación de Dios para sermos fieles a sus mandamientos y tener su señal de identificación al revés de la señal de la bestia. Entonces, quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Mira, en la palabra de Dios es como un áncora que encontramos para nuestra fuerza y para nuestra vida espiritual. Y entonces Elena de White nos indica a mirar un ejemplo, que es el ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios por espacio de 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo en sus días, miren, qué cosa interesante, no era más favorable para la perfección del carácter cristiano do que lo es ahora. Entonces, no es correcto decir, no, él no andó con Dios porque las condiciones eran más favorables, la situación era más tranquila. No, Ellen White nos dice que no. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios, y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Mira, qué ejemplo interesante nos da Ellen de White acerca de Enoc. Él educó su mente y corazón. Nosotros también tenemos que educar nuestra mente y corazón para sentir siempre que estamos en la presencia de Dios. Y cuando vinieron las perplejidades y también las dificultades, entonces, cultivando el senso de la presencia de Dios, nuestras oraciones, también como las de Enoc, podrán ascender al cielo para que Dios nos guarde y también nos proteja. Educar la mente y el corazón. Mira, estamos hablando de el estilo de vida del remanente, ¿no? Oración, comunión, trabajo, esfuerzo, palabra de Dios y ahora educación de la mente para sentir y cultivar la presencia de Dios. Avanzamos. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director, como dirigente. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Una invitación más. Aún más de la oración, del estudio de la palabra, de la meditación, del esfuerzo para educar nuestra mente y corazón,
ahora una invitación para mirarnos al que el Señor ha hecho por nosotros y por su iglesia en los tiempos pasados. ¿Y por qué nos invita Elena G. de White a mirarnos al pasado? Porque al ver lo que el Señor ha hecho, nos llenamos de admiración y confianza en Cristo como nuestro capitán, como nuestro director, como aquel que está a nuestro lado y que no va a fallar con nosotros, ¿no? Qué invitación maravillosa. Mira a usted ahora, para sí propio, ¿no? ¿Dónde estabas cuando Dios te encontró? ¿Dónde estabas? Lo que Dios ha hecho por su vida, por mi vida, eso nos llena de seguridad y confianza para enfrentar lo que está a nuestra frente. Sigue ella diciendo, si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, este tiempo es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del Cristo o del enemigo? Que cada alma nos llama ella. Que cada alma se humille ante Dios. Porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día del Señor, el gran día de la expiación. Qué cita tremenda que nos hace pensar. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi misión para este tiempo? ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Y si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, ¿cuándo es este tiempo? Ahora es este tiempo para pensarnos, para reflexionarnos acerca de cómo está nuestra vida, cómo está nuestra consagración, nuestra comunión con Dios, nuestra seguridad en el Señor. Así que hacemos este llamado para que cada uno de nosotros podamos reflexionar y pensar acerca de nuestra propia vida, mirando todo lo que está pasando en esta pandemia, cuánta gente asustada, cuánta gente bajo a los temores que eso se habla en este tema. Y entonces tenemos una fuente segura que es la bendición de la palabra de Dios. Tenemos esta fuente segura que es la palabra de Dios y tenemos los escritos, las enseñanzas de Elena G. de White que pueden ser para nosotros un puerto seguro, una fuente segura para contestar nuestras preguntas, para conducirnos en medio de todo lo que está pasando y aún más para invitarnos, llamarnos a una seria reflexión, pues el tiempo es ahora. Ahora es el tiempo de contestarnos estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De qué lado estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi misión? Una cita más. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. Mira, si no hallamos placer ahora en contemplar las cosas celestiales, en detenernos, en estudiar la palabra de Dios, en tomar tiempo para la oración, en tener alegría de compartir nuestra fe, nuestro mensaje con los hermanos y amigos, en predicar el Evangelio, en cumplir la misión que el Señor Jesús nos ha llamado a cumplir. Si no tenemos placer en estas cosas, si no tenemos deleite en contemplar el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo, si la santidad solo nos parece una cosa para fanáticos, si no tiene atractivos para nosotros, entonces podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. Y yo no quiero que nadie,
ninguno de nosotros, ni mismo yo, tengamos una esperanza vana del cielo. Y es por eso que estamos haciendo esta transmisión. Y es por eso que también invitamos a nuestros amigos y hermanos a caminar con nosotros en esta jornada de lectura de este tan importante libro, Eventos Finales, porque deseamos que estemos prontos, preparados para comprender todo lo que está pasando y que podamos seguir en esta lectura y podamos compartir con nuestros amigos, podamos indicarles, mira esta dirección que ocurre en su pantalla. Ahí vamos a encontrar todos los contenidos de este libro en varias formas, en audiobooks, y que es la narración por la computadora, también por el celular. Vamos a tener acceso a todo el contenido y podemos seguir estudiando y también meditando en estas cosas y orando por esta situación del mundo, mas sobre todo orando por nuestra propia situación y por la situación de las personas a quien amamos, para que tengamos clara comprensión y podamos, como Jesús nos ha indicado, levantar nuestra cabeza y saber que el tiempo se aproxima, que el Señor pronto vendrá. Aún no es el fin, mas el Señor está cerca. Que Dios nos bendiga, que sigamos firmes en nuestro propósito de prepararnos para encontrar a nuestro Señor. Te invito ahora a una oración y que podamos agradecer al Señor por este estudio. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por este estudio más, por esta transmisión, por nuestros amigos, por las personas con quienes están compartiendo esta transmisión y también, Padre, por las personas por quienes están pidiendo oración. Oramos en favor de cada uno de nuestros amigos y también oramos en favor de todo el mundo que está sufriendo de esta pandemia, que tengamos tu protección y tengamos clareza de los significados de todo lo que está pasando. Bendícenos, Padre, es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La presentamos hoy y siempre. Amén.